yo siempre cuento mi anécdota personal, que fue lo que me motivó mucho a entender lo que son los idiomas y me motivó mucho a tratar de potenciarlos, ¿no? Yo acabé una carrera aquí en España, es cierto que fue el Paleolítico Superior, aquello ya pasaba 2.000 años, pero acabé la carrera y me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y no sabía una palabra de inglés. Yo cuando llegué allí, lo de underground me sonaba conocido por el dibujo, pero underground no, entonces el Cambridge no. Y confronté con una dura realidad. Confronté con la realidad de tener que hacer un doctorado y la realidad de no hablar una palabra de inglés, tener conocimientos muy elementales. Eso es un analfabetismo idiomático que no se puede tolerar, no puede pasar. En un país importante, en una ciudad importante como Vigo, no puede suceder eso, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento, que no lo pasé bien, tuve que hacer un esfuerzo muy importante para superar mi dificultad idiomática. Después estuve 5 años y acabé hablando aquello, ¿no?, del inglés. Pero comprometí mi propia voluntad de que si algún día tenía ocasión, iba a tratar de que la gente, los chicos y las chicas, las personas, las mujeres y los hombres, dominaran idiomas. Y la ocasión me apareció aquí en Vigo, siendo alcalde. Hasta entonces no la tuve, y nos apareció aquí. Y entonces decidimos que íbamos a volcar una parte de los recursos municipales para becas de... Yo las pensaba como becas de inglés, en base a mi ubicación personal, ¿no?, pero para becas de estudiar idiomas, ¿no? A mí me parece que es muy importante que los chicos y las chicas, cuando tienen 14 años o 15 años, puedan pasar un mes en inmersión lingüística en Inglaterra, por ahora es donde lo estamos haciendo, y más adelante en más sitios, ¿no? Y este año mandamos 250 niños y niñas este verano a un mes de inmersión lingüística acaban de irse ahora en el mes de septiembre-octubre en el Reino Unido, ¿no? Bueno, pues cuando estábamos en esto, que nos parecía una importante dedicación, llegó la directora de la escuela